Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Wendy Lizeth Soto Suazo. A mí me toca exponer sobre el tema de la antigüedad oriental y de la época clásica greco-romana. Mi tema es la literatura latina-romana. La literatura refleja el sentir y el pensar de una sociedad en evolución. Para conocer las expresiones artísticas de los romanos o de los latinos, es necesario conocer el carácter del pueblo romano. Por ello, la literatura presenta una de las obras de arte. Los rasgos de esta literatura romana son muy característicos, que al principio imitaron a los griegos. Esto lo vamos a ver a través de las diferentes etapas. En la etapa de la imitación, los latinos romanos eran un pueblo rústico, que no habían alcanzado una verdadera espiritualidad. Por lo tanto, se dice que imitaron a la cultura helénica. ¿Qué significa esto? La cultura helénica es la cultura griega. En el tiempo de Alejandro Magno, 323 años antes de Cristo, hasta la muerte de Cleopatra, 30 años antes de Cristo. También conocido como el periodo alejandrino, y que esto se basa en la imitación hacia los griegos. Ellos, los romanos, por eso se dice que imitaron a los griegos. Ahora vamos a hablar de la etapa de la asimilación. En esta etapa, como ya los griegos ya les habían hecho esa parte, esa introducción, ya les habían regalado lo que es a los romanos, lo que era la imitación de ellos, en esta etapa los romanos ya imitaban lo que los griegos anteriormente hacían. Otra etapa de la que vamos a hablar es la de la expresión original. Ya, la expresión original ya era propia del imperio latino o romano. Ellos se convirtieron en uno de los imperios más importantes para lo que era la evolución de la humanidad. Los romanos se dice que eran un pueblo dedicado a la agricultura. Cultivaban cereales, cultivo de la vid, legumbres y hortalizas. También se dice que era un pueblo bélico, o sea que constantemente pasaban en guerras, y esto es lo que hacía que sus escritos fueran plasmadas parte de esta guerra. Explica su comportamiento actualmente utilitario, es decir, que ellos se basaban más en la razón que en la abstracción y su pensamiento. Lo que se trata de decir es que la imaginación de ellos no estaba por encima de la sensibilidad y de la imaginación, sino que su pensamiento, o sea, su inteligencia, iba más allá de las abstracciones realistas o teóricas. Ellos se basaban más en lo teórico y en lo realista, no en lo imaginario. Ya que hablábamos de que la inteligencia de los romanos era orientada hacia lo objetivo y lo realista, hablaremos de temas de importancia que les embarcaban a lo que era la cultura latino-romana. Uno de ellos era el ámbito social. Ellos trabajaban siempre en una manera colectiva, o sea, que les interesaba mucho lo que era el Estado y lo que eran las leyes, y todo lo que ellos hacían era encaminado hacia el bien común de su cultura. Otra forma era el Estado. Como iban encaminados hacia el bien común, hacia lo colectivo, se dice, ¿verdad?, que la cultura latina o romana siempre se enfocaba su manera de escribir hacia lo colectivo, hacia lo humano, hacia la sensibilidad social, y que no eran individualistas en su manera de escribir, sino que se enfocaban hacia todo lo que era la cultura romana. Otro tema de importancia para los romanos era el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque fueron un Estado importante 476 años después de Cristo, cuando los bárbaros, ¿verdad?, todavía no habían saqueado la cultura o la civilización romana. Ellos se enfocaban hacia enfoques como la política, ¿verdad?, y las actividades sociales. Otro tema de importancia que yo quiero hablar son las leyes, porque los romanos o latinos se regían bastante por lo que eran sus leyes. Básicamente podemos decir con las leyes, ¿verdad?, que su producción literaria termina después de la griega, que comprende desde los siglos V a.C. hasta los 6 después de Cristo. Y con los años 565 con las obras de Justiano en el aspecto legislativo.
Su literatura se desarrolla tardíamente. Podríamos hablar de la Edad de Oro, que comprende del año 1 a.C. al 1 después de Cristo, periodo clásico de la Roma imperial. Vamos a poder decir que cultivaron la épica. La épica son poemas narrativos, conocidos como epopeyas, porque necesitan bastante de extensión, esfuerzo y valor para escribir. Uno de ellos era Homero con la... Otros que incursionaron en la poesía lírica fueron Virgilio, Horacio y Ovidio. Los que incursionaron más, adelantando en el género dramático, fueron ellos, pero que no tuvieron obras semejantes a las de Esquilo, Sófocles, Aristófanes y Eurípides en el género dramático. En eso sí lo superaron los griegos. Eso incluye la prosa. ¿Qué es la prosa? Es una forma de expresión artística habitual relacionado a lo que no tiene ni cadencia y no está sujeto a medida de verso. Podríamos decir que la prosa se presenta lo que es la vida práctica, la elocuencia, la moral y la historia. En ello se destacaba, ¿verdad?, la escritura, centrándose en cada uno de ellos. Si el escritor era bastante elocuente para hablar, él lo hacía y hacía que se viera mucho mejor. En sentido general, podemos decir que la literatura latina o romana es de orden nacionalista. Es decir, en pocas palabras, estos asuntos les dan más importancia a lo que es el orden público. También la cultura latina o romana exaltó valores. Podemos decir, como inculcar el amor a la patria, la trascendencia de la sociedad en esa cultura o civilización, lo que era la institución de la familia o familiar como pilar de todo el orden o constitución y la vida de lo moral. Rural. También existe una interesante crítica hacia las costumbres. También tenemos los 4 aspectos sobresalientes y característicos de lo que era la literatura latina o romana. El primero es el histórico, porque nos han dejado un legado no solo en la literatura, sino como una civilización de Roma. El segundo aspecto es el agrícola o bucólico, porque se dice que los romanos eran grandes expertos en lo que era la agricultura, en la siembra de cereales como el trigo, en hortalizas, leguminosas y en la vid. Bucólico significa lo mismo, que es dado a la naturaleza. En el aspecto número 3, el político, como habíamos hablado anteriormente, que eran de un carácter colectivo hacia el Estado, hacia las demás personas, hacia las leyes. Y en el satírico, que es la composición, ¿verdad?, poética, escrita o dicha, en que se censura o se ridiculiza a la persona o a la cosa de la cual se escribe. La Ilíada. Aunque su máximo exponente en la literatura latina o romana fue Virgilio, con una poesía de Homero. Hablando de la poesía lírica, vamos a hablar de Virgilio. Virgilio compuso un montón de bucólicas referente a lo que era lo del campo. En su poesía lírica, en la composición literaria, consiste en la belleza de la expresión artística, es aquella que está sujeta a medida, pero carencia de verso. La obra más ambiciosa de Virgilio fue la Eneida, con las gestas de Eneas. Se puede decir, ¿verdad?, que la Eneida era el arribo de los troyanos a Cartago. En esta historia se trata sobre una embarcación que viaja, pero que tiene un conflicto a través de las estaciones o del clima. Para comprender mejor lo que hemos estado hablando anteriormente, nos vamos a ir a la literatura latina o romana, pero por sus periodos. Vamos a conocer el periodo arcaico. 541 años a 80 años antes de Cristo. Y vamos a destacar la época anterior al helenismo. El helenismo ya lo había dicho anteriormente, ¿verdad?, que se registraba conforme al periodo alejandrino de Alejandro Magno y que era una imitación como hablar en griego.
Aquí se destaca, la poesía. ¿Qué es la poesía? Es la expresión artística de la belleza que contenía, dijimos, sujeta a medida y a cadencia del verso. Sale el canto de los arbales con los sabios. En el teatro, que ya es una manera artística, ¿verdad?, relacionado con la actuación, los gestos, la escenografía, la música, el sonido y el espectáculo. Y salen las facenidas, que eran unas fiestas, y las atelanas, que también eran unas fiestas. Otra de ellas es la prosa, que es una forma de expresión artística o lingüística habitual, no sujeta a la medida y a la cadencia del verso. En ella sobresalen las leyes de las 12 tablas anales. Ya en el periodo arcaico también comprende ya lo que es el helenismo en sí, en la época de Alejandro Magno. Destaca lo que es la poesía, con el Livio Andrónico, 240 años antes de Cristo, con sus poemas, y también Nevio, con sus poemas. En el teatro, comedia, ya actuación, sale Marco Auxio Plauto en 254 a 184 años antes de Cristo, con Curculio. Y Terencio, 185 a 159 años antes de Cristo, con su obra Andria. En la prosa sobresale Marco Porcio Catón, 234 a 149 años antes de Cristo. Y el tema de su escritura fue de los orígenes. Continuando con lo que es la literatura latina o romana, vamos a hablar del periodo clásico, que comprende desde los años 80 antes de Cristo a 14 después de Cristo. Hablaremos de la época de Cicerón. Se destacó en la poesía Tito Lucrecio Caro, 95 a 55 años antes de Cristo, y Cayo Valerio Catulo, en 82 años al 52 antes de Cristo, en lo que era poesía. En la prosa ya se destaca Cayo Julio César, 100 años a 44 antes de Cristo, y Cayo Salustio Crispo, 87 a 35 años antes de Cristo. Cayo Salustio con la conjuración de Catilina. También tenemos a Marco Tulio Cicerón, 106 a 43 años antes de Cristo, con su obra filípica, o su prosa, perdón. Y Marco Varrón, 116 a 292 años antes de Cristo, con el tema de agricultura. También hablaremos en el periodo clásico de la época de Augusto. En su poesía se destaca Publio Virgilio Marrón, 70 a 19 años antes de Cristo, con su tema La Eneida. Y Quinto Horacio Flaco, con 65 a 8 antes de Cristo, con su tema Épocas. Continuando la época de Augusto en la poesía, se destaca Tibulo Alpio, 50 a 19 años antes de Cristo, con su tema Elegía. También en la época de Augusto, en la poesía, se destaca Publio Ovidio Nasón, 43 años antes de Cristo a 16 antes de Cristo, con su tema Metamorfosis. En la prosa se destaca Tito Vidio, con su tema Historia. Otro del periodo de la literatura latina romana, hablaremos del periodo posclásico, que comprende del 14 después de Cristo al 117 después de Cristo, época de Marco Aurelio. Destaca en la poesía Marco Anneo Lucano, 39-65 años después de Cristo, con su poesía Farsalia. Y también Marco Valerio Marcial, 43 a 123 años después de Cristo, con su poesía Epigramas. También está la prosa, y se destaca Pedro, 30 años antes de Cristo, a 44 años después de Cristo, con su prosa Fábulas. También Cornelio Tácito, con su prosa Anales. Vallejo Paterno, con su prosa Historia Romana.
También Cayo Suetonio Tranquilo, de 75 a 160 años después de Cristo, con su prosa Vida de los Césares. También Lucio Aneo Seneca, de 3 a 65 años después de Cristo, con su prosa De la brevedad de la vida. También Frontino, 40 a 103 años después de Cristo, con su prosa Estratagemas. Plinio el Viejo, de 23 a 79 años después de Cristo, con su Historia Natural. Y Plinio el Joven, de 61 a 113 después de Cristo, con su prosa Epístolas. Plinio el Joven también escribió la Carta de 20. También destaca en la prosa Pretonio Cayo, no se sabe qué año comenzó, hasta los 66 después de Cristo, con su prosa El Satiricón. Y Apuleyo Lucio, con su, del siglo 114 a 184 años después de Cristo, y él tuvo que haber tenido algunos escritos en prosa. Siguiendo con la literatura latina romana, el siguiente periodo, continuando el periodo posclásico, que comprende 14 años después de Cristo a 117 después de Cristo. Y tenemos la época posterior a Marco Aurelio. Ya habíamos hablado de la anterior, ya hablamos de la posterior a Marco Aurelio. Se destaca en la poesía Ausonio, de 310 a 395 años después de Cristo, con su poesía idílica. La siguiente poesía de Claudiano de los siglos IV y V es Epigramas. En la poesía destaca Rutilio Damasciano con su poesía Itinerario de Roma a la Galia. Ya en la prosa destaca Simaco, 340 a 416 después de Cristo, con su prosa Historia. Amiano Marcelino con su prosa Historia. Julio Obsequens con su prosa De los Prodigios. Eutropio con su prosa Brevario de la Historia. Macrobio con su prosa Saturnalis. En el siguiente periodo y el último de la literatura latino-romana es el periodo de decadencia y literatura cristiana, y en los años 117 a 565 después de Cristo. Allí ya le vamos a hablar los inicios del cristianismo. Se destaca en la poesía Marco Aurelio Prudencio de los siglos IV y V, con su poesía Catemerino, y San Paulino de Nola, 353 al 431 después de Cristo, con su poesía Poemas. Ya en la prosa comienza San Cipriano, en los años 200 a 258 después de Cristo, y Tertuliano, 155 a 225 después de Cristo, con su prosa apologénico. Bueno, buenos días compañeros, y espero que esta exposición, la de cada una de mis compañeras del grupo número 1, haya sido de su agrado para enriquecer sus conocimientos y ampliar cada vez más lo que nosotros conocemos acerca de la literatura. Muchas gracias y que Dios les bendiga.